Esta ponencia, Resistencia de Nuevas Ciudadanías y No Violencia, tiene una primera pretensión y es dar un contexto, especialmente a nuestros invitados internacionales, de lo que está ocurriendo en este país, o de lo que creo que está ocurriendo en este país, y posteriormente plantear elementos conceptuales sobre el problema de las resistencias sociales a la guerra. Quizás me detengo un poco más en ese primer objetivo, y espero que nuestros compañeros y compañeras colombianos no se fatiguen con esto tan conocido y tan trajinado en nuestros medios de comunicación. En Colombia, en el 2016, qué añito, ocurrieron hechos de alguna manera insólitos en torno a un deseo colectivo compartido por un sector de la sociedad: la paz, esquiva e insondable durante años. La sensación de vértigo de los últimos 100 días, con ires y venires, avances y derrotas, se intentó ordenar por parte de los grandes medios de comunicación por los efectos visibles en la macropolítica de la representación. Estaba en juego un acuerdo del Estado con la guerrilla de las FARC, tras 52 años de confrontación y más de 4 años de negociaciones. La línea de tiempo de este efecto tobogán arranca con el pacto de cese bilateral de los fuegos en junio 26, continúa con la firma del acuerdo en La Habana en agosto 26, sigue con su rúbrica formal en Cartagena de Indias en septiembre 26, una fecha mágica, y tiene su gran traspiés el 2 de octubre en el plebiscito referendatorio, en el que por una exigua diferencia, 0.43%, y en medio de una contundente abstención, 60%, los votantes negaron por mayoría la aprobación del acuerdo. Esto provocó una crisis política de enormes proporciones y el reacomodo de las fuerzas de una derecha radicalizada que se lanzó a la ofensiva contra el pacto de paz. Fue tan sorprendente este episodio que por un momento cundió el desaliento entre los partidarios del acuerdo, y hasta los voceros del no, que nunca esperaron ese resultado, quedaron pasmados sin saber cómo administrar ese triunfo. Hay que anotar que a dicha victoria ellos solo habían contribuido con una campaña de opiniones distorsionadas, mentiras gigantescas sobre el contenido de los acuerdos, amplificadas por medios y redes sociales, jugando con el miedo de muchos al enemigo y con los imaginarios atávicos capitalizados por un inusitado crecimiento de las iglesias cristianas. Por supuesto, tales sobresaltos ameritan un análisis más complejo de los contextos, de la densidad del problema cultural que hay de por medio y de las nociones de la política y lo político que están implicadas. Sin duda, estas vicisitudes fueron abonadas por un fatigoso proceso de negociación que privilegió la confidencialidad sobre la transparencia, que tuvo una pobre, cuando no inexistente, convocatoria a la sociedad y particularmente a las comunidades martirizadas por la guerra, una debilidad en la comunicación de los avances que evidenciaban hasta dónde se movían de sus posiciones iniciales los guerrilleros, su disposición a aceptar responsabilidades, a someterse a una justicia transicional y de desarme completamente. Estos habían sido resultados notables que se aunaban al hecho de que las dos partes habían aceptado abordar el problema de las víctimas, de intentar responder a su clamor de verdad, justicia y reparación como uno de los asuntos centrales que motivaban el acuerdo. Pero lo que quedó en evidencia fue la profundidad de la crisis del modelo de representación al que se aferraron las partes. La gente se siente cada vez más distante de los poderes de centro. No confía en su disposición ni capacidad para autorregularse y presentar opciones creíbles para superar la corrupción y la pobreza,
males que se han profundizado con su ineptitud para poner fin efectivo a la violencia y a la guerra en la que han sumido al país por tantas décadas. Como si fuera poco, la campaña por el sí se le entregó a los aparatos partidistas de la coalición de gobierno, minados por el clientelismo y expertos en hacerse a los poderes regionales con base en la inversión de sumas de dinero alucinantes y al manejo de las redes patrimonialistas. Era de esperar que esta táctica no iba a ser puesta en juego en una jornada electoral que convocaba a votar por un interés superior, apartado de los apetitos que se ponen en juego para capturar rentas territoriales. Este giro paralizó las iniciativas comunitarias ligadas sobre todo a las regiones victimizadas y que han visto crecer experiencias de resistencia a la guerra, fundadas en la autonomía y en la capacidad de movilización, por senderos completamente diferentes a esos ejercicios de macropolítica convencional que quizás sean mucho más cercanos a experiencias de redes mafiosas que al ejercicio de partidos modernos. Las grandes empresas encuestadoras cerraron el círculo, dando por hecho un triunfo cómodo al sí y rodeando el escenario electoral de un optimismo insensato. A la perplejidad inicial, el gobierno y las FARC respondieron con agilidad, maniobrando en su campo, desplegando una rápida diplomacia hacia las vertientes más fundamentalistas del no y tomando la decisión de rehacer el acuerdo por la vía de las concesiones a los reclamos de la derecha. El método de negociación, sin embargo, no cambió. Conversaciones a puerta cerrada en Bogotá y en La Habana. Todo parecía insinuar que la conclusión sería una recomposición del pacto de élites y una reedición del nefasto Frente Nacional que había sido inaugurado como cierre del periodo de violencia intrapartidista de los años 50. Además, otra vuelta de tuerca alteraba el escenario: la también inesperada elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, tal vez por configuraciones políticas y culturales del mismo tipo de las que debemos analizar para el caso colombiano. A los ojos de un observador externo, todo esto puede parecer un cuadro del absurdo. Un país cuyo progreso económico y político, así como su talla moral, han estado puestos en entredicho por una guerra larvada y que tiene ante sí la posibilidad de eliminar el obstáculo de la acción armada sistemática sobre la sociedad, que consigue resistir durante estos años sangrientos y presionar por una salida negociada al conflicto, y que tiene ante sí un razonable acuerdo firmado por los contendientes, y así más de la mitad de los votantes optan por decirle no, mientras cerca de 20 millones de personas habilitadas para votar se quedan en sus casas en un ejemplo de indiferencia cómplice. Eso parece cosa de locos. ¿Cuántos intereses ocultos? ¿Cuántos negocios están involucrados? ¿Cuánto cinismo de los poderosos? ¿Cuánta ignorancia y hasta estupidez pudieron adobar esta escena? Que si no fuera por su gravedad podría ser parte de un sainete. Hay quienes dicen que la lesión a la dignidad y la honra de este país de cafres, como en su momento lo llamaba el maestro Darío Chandía, fue solapada providencialmente por el ignominioso triunfo de Trump en los Estados Unidos. En la potencia capitalista por excelencia, supuesta cuna de los valores de la democracia occidental, se haya impuesto el más vil, el de los discursos abiertamente xenófobos, guerreristas, antiambientalistas, machistas y racistas, el más inescrupuloso y frívolo millonario, con un programa de perfiles fascistas que no fue apoyado ni siquiera por el liderazgo de su propio partido conservador, nos dice mucho de la situación límite en que se encuentra el occidente moderno y de los desafíos inéditos de los ciudadanos y ciudadanas de este planeta. Sin embargo, de las profundidades del sinsentido emergen nuevas fuerzas. Si nos apoyamos en las metáforas y paradojas de la prodigiosa narrativa de Lewis Carroll y de su obra más conocida, veremos que la clave del cuento radica en cómo fue posible a Alicia salir del vacío al que había caído, de ese mundo de ensoñación y pesadilla cuyos últimos pasajes la conducen a un proceso kafkiano en el que sus jueces son los reyes de una baraja. En el universo de Alicia, todo el submundo al que se ve arrojada es monstruoso y poblado de disparates tan protuberantes como los que he mencionado hace un momento. Esos dislates que Etienne de la Boétie caracterizaba como el mundo de la servidumbre voluntaria. Millones de gentes que votan por propia voluntad, quizás sin detenerse a evaluar la magnitud de su acción para que siga la guerra en Colombia, o para que el mayor poder militar y económico del mundo, ya de por sí amenazante y trágico, sea gobernado por un cafre del tamaño de Trump.
La pregunta que es obligatorio hacerse entonces es si esta gente desea la guerra y el fascismo, como dijera de la sociedad alemana de los años 30 Wilhelm Reich en su psicología de masas del fascismo. Ahora bien, el que ese territorio sea del sinsentido también significa que carece de un sentido unidireccional, o cuando menos que en él el sentido común es derribado por lo paradójico. Deleuze diría que es la disolución del sentido común como sentido único. Es decir, que habría que interpretar el sinsentido no como carencia de sentido, sino como coexistencia de dos sentidos cuyo devenir no es posible prever. Asimismo, podríamos traducir las alegorías carrolianas en el sentido de que en el espacio político de la servidumbre voluntaria no todo es plano, ni todo obedece a la lógica desnuda de la soberanía, sino que allí pueden convivir otros sentidos, en la medida en que todo el espacio político del poder está preñado de resistencias, de rebeldías. ¿Cómo cayó Alicia en el foso? No se sabe con precisión, pero lo que demuestra en el transcurso del acontecer en ese mundo paralelo es que a pesar de la caída, ella se mantiene llena de vitalidad y capacidad de aprendizaje. No podemos encontrar en esto analogías con la conservación de la capacidad de fuga de los ciervos, que no pierden su potencia de transformación a pesar de su infame situación y que por tanto pueden aprender siempre a resistir. La aventura de Alicia discurre en varios órdenes simultáneos que son irreconciliables, pero que trazan su devenir. La paradoja es que el universo de irrealidades con que se topa son las que le hacen entender que en su mundo, en el propio orden que habita en el exterior, en la superficie, algo anda mal, algo que destruye el sentido común, como se propone siempre hacerlo Humpty Dumpty, y que hace que la solidez de esa realidad sea solo aparente, puesto que también está dibujada por la arbitrariedad y el absurdo. ¿Acaso cuál es la solidez de la soberanía de un tirano que parasita de la potencia ajena? Esa es la pregunta que nos dejó Lavoisier, que también deja acceso para la perspectiva de la metamorfosis del ciervo. Tal vez cualquier amanecer los ciervos se hagan la misma pregunta de Alicia. ¿Será que he cambiado durante la noche? Si ya no soy la misma, entonces ¿quién demonios soy? Ahí está el intríngulis. Y entonces pudo ser que se haya producido el despertar del sumiso y que como el rey rojo de Alicia, el soberano se esté apagando como una vela, porque de alguna manera él no ha sido más que un sueño que los ciervos han permitido que se convierta en pesadilla. Para que un acontecimiento de estas dimensiones pudiera ocurrir, tendrían que darse transformaciones en las subjetividades de los dominados, como que desconfíen o detesten esa personalidad que les ha sido asignada y en la que ellos se han enfundado voluntariamente. Han de imaginar entonces que pueden haber otros devenires, en tanto no funcionan mal las identidades serviles que le han sido atribuidas como entidades fijas, naturales, inmodificables, aquellas que se les ha dicho que vienen del pasado infinito y que supuestamente así deben continuar. Y eso implica salir del subfondo hacia la superficie, emerger, o mejor, crear superficies. Pues bien, volviendo a nuestro país de maravillas, al otro día del plebiscito, unos cuantos centenares de estudiantes de las universidades bogotanas se autoconvocaron en las calles de la capital colombiana para denunciar las flagrantes mentiras con las que los voceros del no habían hecho su campaña y que ahora incluso admitían algunos de sus directivos. La consigna era no permitir, mediante la presión ciudadana, que el acuerdo se hundiera. Acuerdo ya, gritaban. No estaban dispuestos a seguir siendo siervos voluntarios de la guerra solo porque 54.000 votos del no hubieran excedido el sí. Ese mismo día circularon por las redes sociales llamamientos a la movilización. En la noche se citó a la primera asamblea ciudadana en el Parkway de la localidad de Teusaquillo. Con la presencia de más de 1.000 personas se adoptaron unos protocolos de deliberación emparentados con las movilizaciones del 15M en España en 2011. No había jerarquías, no había aplausos. La asamblea podía retirarle la palabra a quien se excediera en su uso, mediante las nuevas señas que se adoptaron. Este conjunto de ciudadanos y ciudadanas, indignados ante la eventualidad de un desmoronamiento del acuerdo, decidieron nombrarse como el colectivo Paz a la Calle y señalaron que se requería una movilización ciudadana permanente hasta la ratificación del acuerdo.
que había que tomar acciones para proteger a los guerrilleros que se habían concentrado en zonas que podrían ser atacadas y que había que buscar la unidad, cambiando la polaridad entre los del sí y los del no, e intentando crear un nuevo campo político pacifista que acogiera a personas y movimientos de la más disímil proveniencia. Se definió que no se aceptarían partidos políticos en este espacio y que no se admitiría ninguna actividad o discurso que pudiera alentar algún rasgo de violencia en la movilización. Se actuó con rapidez y pragmatismo. La primera gran movilización se convocó para 2 días después, el 5 de octubre, y se planteó la modalidad de una marcha del silencio, trayendo a la memoria la experiencia de la enorme manifestación silenciosa que promovió Jorge Eliezer Gaitán en 1948 para exigir el cese de la violencia del gobierno conservador contra el pueblo campesino liberal. La marcha del silencio del 5 de octubre del 2016 fue en realidad gigantesca, tal vez la mayor en la historia reciente. La Plaza de Bolívar y las calles adyacentes fueron colmadas por una multitud festiva que recuperaba la esperanza al comprobar que muchos y muchas se disponían a la resistencia. Un pequeño grupo de estudiantes había previsto que al final de la movilización se quedarían acampando en la plaza. Así lo narra Caterine Miranda, recién graduada de la Universidad del Rosario. Tengo una hija de 22 meses, decía. Fui con ella a votar el 2 de octubre con una felicidad enorme porque creíamos que ya llegaba la paz. Pero cuando conocí los resultados, sentí que como mamá, mujer y activista por la paz debía hacer algo. Las marchas no serían suficientes. Un día antes de la marcha del 5 de octubre decidí con otro grupo de personas hacer algo estilo Occupy Wall Street o el 15M, Movimiento de los Indignados de España, hasta que hubiera acuerdo. Lo cuadramos por chat y rotamos la información por redes. El primer día nos quedamos 7 personas en 2 carpas, el segundo ya éramos 20 y el tercero 50. Llegamos a contar 250. En 45 días aprendimos a convivir con personas muy distintas, campesinos, indígenas, jóvenes de todos los estratos. Creamos una pequeña Colombia en la que nos regimos por 2 principios: exigir el cese del fuego definitivo y acuerdo ya. Traigo este pequeño relato para hacer evidente que en el campo de los poderes de centro, cuyos usufructuarios pretenden que permanece representado como un espacio homogéneo, se vive el tremor de las fisuras. Se proyectan los vectores de líneas de fuga y de potencias inéditas, desconocidas, que emergen generalmente en los límites y que se resisten a ser meramente representadas en el mundo de la macropolítica parlamentaria o de la gubernamentalidad liberal. Una vez comienza a resquebrajarse la aparente unidad, van surgiendo energías nuevas que discurren por caminos propios alimentados por la creatividad, que se desata como signo de que los tiempos cambian a veces de manera abrupta y que entonces inauguran otra política, fundada en la acción micropolítica, llena de proximidades y de afectos, íntimamente ligada a la cultura. En el lapso de 10 días se colmaron las calles de Bogotá y la plaza central con enormes movilizaciones. El entusiasmo no decaía. La segunda gran marcha fue la de las flores, un gesto de creatividad y solidaridad con las víctimas. Por una larga calle de honor pasaron las organizaciones indígenas y afrocolombianas, así como los colectivos de víctimas de la guerra. A ellas siguieron otras de igual tamaño, aunque con el paso de los días no era posible sostener el ritmo y la fuerza para desfilar en marchas de tamaños tan monumentales. Las asambleas ciudadanas seguían funcionando, las redes sociales se usaron a tope, el campamento por la paz se ampliaba y se convertía en una especie de ágora donde acudían organizaciones sociales y ciudadanas a debatir problemas del ámbito público. Como dice David Sánchez, otro de los acampamentados, es importante haber despertado todos los días como los vecinos del poder, los que toman las decisiones, como un símbolo que les decía que cuando queremos podemos presionarlos. Las manifestaciones se extendieron por todo el país, en las grandes ciudades, incluso en Medellín, en donde había ganado con mucha ventaja el no y conocida plaza fuerte del jefe del Centro Democrático. Allí justamente una de las consignas era "no somos Uribe", dando pábulo a deshacer el mito que se va instalando en la narrativa popular y que va creando imaginarios que se dan por verdades incontrovertibles. Por su parte, las ciudades pequeñas y poblaciones en donde la guerra había traído el mayor costo para sus habitantes, que habían sufrido la hazaña de masacres, secuestros, desaparecidos, desterrados, habían votado contundentemente por el sí.
También allí la gente permaneció movilizada en defensa del acuerdo. Es mucho lo que hay que aprender de la dignidad y la capacidad de reconciliación de estos resistentes. También en algunas ciudades se replicaron los campamentos juveniles por la paz. Me honra haber hecho parte de este nuevo despertar de la incertidumbre en mi país. Las redes pacifistas de estudiantes y profesores de las que hago parte se movilizaron de forma muy activa en estas circunstancias. Con estudiantes de mis cursos de 2 universidades organizamos varias de nuestras sesiones de clase en el campamento de la Plaza de Bolívar de Bogotá. He de decir que fue una experiencia significativa que me permitió a mí, pero sobre todo a los estudiantes, reconocer el enorme potencial que hay en este tipo de acciones. Una nueva educación ciudadana ha de abrirse paso, una que recupere los espacios públicos para el diálogo de la academia con el mundo de lo público, que rompa el encierro de las aulas, que dé prioridad a la formación contextual y al intercambio vivo con las comunidades y con el entorno natural. Hay quienes piensan que el hecho de que la movilización ciudadana no se mantuviera en ascenso o que finalmente los campamentos fueran desmontados, algunos como el de Cali por amenazas de muerte, otros como el de Bogotá por la acción represiva de la alcaldía, que pudo haber aprovechado algunas disensiones a su interior, le restan importancia a estas experiencias. No comparto esta perspectiva. Creo que esto constituyó un acontecimiento resistente de gran envergadura, que con él se creó un clima que cambió las reglas del juego de la renegociación y del acuerdo. Esta no pudo darse sin reconocer la presencia ciudadana y su capacidad de influir para neutralizar los alardes triunfalistas de la derecha y promover una salida rápida a la crisis. También, claro, jugaron otros factores, el más destacado el de la cooperación internacional, una de cuyas aristas fue el otorgamiento del Premio Nobel de Paz al presidente Santos. El acuerdo se renegoció, se refrendió en el Congreso y se está a la espera de la sentencia de la Corte Constitucional sobre su tramitación por vía rápida u ordinaria. Todos estos son factores que se mueven en el campo de la viciada política de representación y que ofrecen pocas garantías, pero es inevitable seguir su curso. La verdad es que el acuerdo continúa en grave riesgo. Se avecinan elecciones presidenciales en que la derecha hirsuta puede dar el salto al gobierno. Sus representantes se han eximido de avalar de cualquier forma los procedimientos seguidos, se han retirado del Congreso en el momento de las votaciones, presionan a las Cortes, siguen influyendo en el ejército y ahora hacen un frenético lobby ante el gobierno entrante en los Estados Unidos. Los y las pacifistas hemos sostenido que el acuerdo no es la paz, sino tan solo una oportunidad para profundizar la resistencia ciudadana, afirmando las formas de existencia social autónoma que han enfrentado valerosamente a la guerra. Esas resistentes han demostrado que es posible no solo soñar mundos nuevos, sino echarlos a andar, desplegando toda su potencia de creación e imaginación. Como dice Ana Joseph, otra de las acampamentadas de la Plaza de Bolívar, ojalá la gente se dé cuenta a partir de lo que hicimos de que puede hacer cualquier cosa. Solo necesita dedicación e imaginación para generar cambios, para construir cosas de la nada. La resistencia es una confluencia de procesos no lineales, que se han desarrollado a saltos en combinaciones de manifestaciones de acciones micropolíticas y de creación de nuevos espacios macropolíticos en los que se desobedece al poder, en que se despliegan formas de insumisión para abandonar la servidumbre voluntaria. La valerosa posición de las y los jóvenes que se tomaron las calles y habitaron los campamentos de la paz alteró el paisaje depresivo y el triunfalismo de la derecha que sucedió al 2 de octubre. Se respondió con el poder del desconcierto a la inmovilización que había generado la campaña de maquinarias partidistas que hegemonizaron el proceso plebiscitario. Fue algo como lo ocurrido en el 2004, cuando la ofensiva autoritaria del recién elegido gobierno de Uribe había paralizado a las organizaciones sociales que se vieron sorprendidas por su ímpetu guerrerista. Entonces los indígenas del Cauca iniciaron el levantamiento en resistencia por la tierra y la convocatoria de un ejercicio de democracia directa en un tema neurálgico como fue el del libre comercio. Había que rechazar el ALCA. Fue la primera prueba de fuerzas entre el gobierno de entonces y la protesta social, que se saldó con unos acuerdos firmados a favor de varias de las reivindicaciones indígenas. En esa oportunidad, el Consejo Regional Indígena del Cauca advirtió que su palabra seguiría caminando y consideraron a los acuerdos de septiembre del 2004 como un mandato indígena y popular. Este acontecimiento insufló un nuevo aire a las resistencias, reorganizó el campo popular y creó la certidumbre de que era posible resistir aún en las peores condiciones.
Las comunidades indígenas encabezaron el aprendizaje colectivo de la posibilidad de abrir brechas y propiciar fuga del poder, esto es, de seguir trabajando para el acontecimiento emancipador. Pero, ¿qué es un acontecimiento y qué significa trabajar para el acontecimiento? Esta pregunta hay que abordarla en la búsqueda de nuevas lógicas para pensar una sociedad en movimiento que resiste, creando mundos que ya están siendo posibles. Interesa contar con dispositivos teóricos, claro, para adentrarse en el mundo resistente, que sean capaces de dislocar los poderes centrales apelando a la constitución de su propio poder, desplegando su capacidad autónoma, reconociendo desde sus singularidades inimitables las claves de nuevas formas de unidad. Para eso hay que aprender de las formas en que distintos saberes permiten restablecer el primado de lo singular, desmoronando los pilares de los inconmovibles y de los universales homogéneos. También hay que indagar por cómo ellos han conseguido privilegiar el movimiento sobre la apropiación, cómo han conseguido agitar la comodidad de los modelos establecidos y dar prioridad al fluir y a la heterogeneidad. Asimismo hay que captar las formas como estos saberes de las resistencias aprenden a desplegar su potencia para fundar en los márgenes y no en el centro, para apostar por lo indeterminado y no sucumbir a los juegos de verdad fundados en los espacios sólidos y sin fisuras. A esas formas del pensamiento podemos llamarlas epistemes liminales, emergentes, nómadas, fronterizas, ambulantes, menores, rizomáticas. Estas epistemes están definidas por su capacidad para posibilitar ejercicios analíticos que transgredan las fronteras establecidas, para problematizar las verdades desde los poderes dominantes, para producir sentidos nuevos que hagan visibles otras maneras de ser del deseo. El pensamiento de la resistencia es un ejercicio siempre crítico sobre las experimentaciones inéditas de los resistentes, aquellas que abren los espacios para formas de existencia hasta ahora no pensadas ni codificadas por las certezas del conocimiento hegemónico. Es en esta dirección que es importante definir el acontecimiento, examinar el campo de relaciones que se establece con la micropolítica y su fuerza para reconfigurar